A. Fue profeta en el reino del norte de Israel durante el reinado de Jeroboam II. B. Era de Gat-Hefer, a unos 4 o 5 kilómetros del norte de Nazaret, en Galilea. Así que los fariseos estaban equivocados cuando dijeron que ningún profeta había salido de Galilea. Según San Juan 7:52, respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también de Galilea? Escudriña y ve que de Galilea nunca se había levantado profeta. Aunque el libro no especifica a profundidad la vida del autor, es probable que el autor fuera el propio Jonás. En el punto A de la introducción nos damos cuenta, y eso creo que lo habíamos visto en Abdías, que en el tiempo que Jonás proclamó el mensaje, Jeroboam II era el rey de Israel. En el punto B nos confirma de que Jonás era de Gat-Hefer y que nos relata que eran a 5 kilómetros de Galilea, de Nazaret en Galilea. Y nos confirma una parte donde los fariseos corrigen al Señor Jesús y le dicen que él escudriña y que nunca se había levantado profeta de Galilea. Y porque Jesús venía de los galileos por alguna razón y simbolizaba que era como que profeta, podríamos decir, igual que Jonás, que descendía de Galilea. El punto acá es que los que estaban ahí equivocados y querían como que confirmar o llevar a Jesús a un debate eran los fariseos, no era Jesús. Ahora bien, ¿por qué es importante que nosotros entendamos todo esto? Porque a veces podemos cometer los errores de los fariseos, dar una mala interpretación. Yo siempre recomiendo de que cuando digamos, los que estamos enseñando, por alguna causa demos una mala información, no tengamos miedo a que de plano la gente ya no me va a escuchar, de plano me van a ver bien, de plano yo no soy siervo de Dios, de plano, no. Tenemos que aprender, tanto el oyente como los que estamos enseñando, a entender que dentro de nuestra humanidad podemos cometer errores. El punto es también que lo reconozcamos. El punto también es que nosotros entendamos y digamos, nos demos cuenta y expliquemos, al analizar lógicamente qué fue lo que pasó, por qué cometimos ese error. Les digo todo esto porque eso fue uno de los temores que Dios también me ayudó a mí a combatir cuando empecé con las enseñanzas. El temor de fallar, pero es humanidad, no hay perfección en nosotros y a veces Dios lo permite para que también nosotros entendamos que dependemos mucho de Él y que lo necesitamos al hacer este trabajo. Digamos, este trabajo no es por fuerza humana, no es porque nosotros queramos, sino es más por dependencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, entendamos todo esto para que podamos no ver mal a los que enseñan y no ser parte de un proceso que ellos van a llevar, porque nosotros estamos hablando de que ellos han fallado y que por el fallo que han tenido, pues no son siervos de Dios. Y eso pues tenemos que aprender a verlo a través del error de los fariseos. Autor Jonás. Tema: la amplitud de la misericordia salvadora de Dios. En el autor sabemos que se le atribuye a Jonás tentativamente, digamos, los escritores le han creado más o menos o no lo dejan tan claro, pero en el tema es donde me quiero centrar. Dice la amplitud de la misericordia salvadora de Dios. Tenemos que entender que la mayoría conservan estos en las Biblias de estudio. Me gusta mucho el tema que ellos le han puesto porque realmente nos da o nos sirve para entender que Dios tiene que ser amplio en salvación porque Él nos hizo. Él conoce hasta dónde el pecado ha progresado en nosotros, cómo el pecado ha llevado a que nosotros rechacemos la salvación, cómo nosotros ignoramos la voz de Dios, cómo nosotros por mucho tiempo pues
nos hemos opuesto a Dios como enemigos, sin saber que somos hijos de Dios. Y cómo todo esto ha llevado a un punto donde definitivamente nosotros tenemos que entender que Dios necesita una misericordia muy amplia para que nosotros podamos entrar. Y dejemos la necedad, dejemos la incredulidad, dejemos el pecado, dejemos los malos pensamientos, nos volvamos hijos de Dios y dejemos de ser enemigos de Dios. Ahora, ¿por qué hablo todo eso? Hace un momento, en la parte de la lectura bíblica y en la parte de, más bien de la introducción, del enfoque, hablaba sobre el plan A, plan B y plan C. No estoy diciendo que Dios lo diga para aquellos que quieran entrar en debate, sino que tal vez lo he visto hasta con familiares, tal vez lo he visto con personas en la iglesia. Créanme que realmente he entendido, porque con ciertas personas o hermanos en Cristo hemos desarrollado cierta amistad y cierto acercamiento, y he visto cómo de cierta manera conozco a personas que dentro de su búsqueda a Dios, ellos querían servir, ellos querían predicar, ellos querían, digamos, como que una parte de querer hacer algo por agradecimiento a Dios, pero también verles un vicio que de cierta manera uno se queda como que, ¿cómo entenderles a ellos que quieren servir a Dios, pero no pueden dejar el vicio? El vicio los ataca, los reduce, los atrae. Yo pienso que eso lo entendemos muy bien cuando tenemos una debilidad que nos cuesta, digamos, entender. Pablo tenía una que era una enfermedad. Entonces, quiero que entendamos que es una forma que a veces Satanás nos abofetea, que a veces nos reduce, nos bota y nos sentimos miserables, que no podemos, como Pablo lo dice, miserable a mí, ¿quién me librará de esto, verdad? Entonces, pero tenemos que entender que en medio de esa habilidad, Dios se glorifica, digamos, tarde o temprano la vamos a dejar, porque Dios va a hacer algo para nosotros, a favor nuestro, para que nos demos cuenta que en medio de las debilidades, Él se glorifica. Ahora, hablo todo esto porque el punto es acá entender que la misericordia de Dios es amplia, no hay plan A, no hay plan B, es una forma de que yo deshueso la obra de Dios en la salvación, pero no hay, está bien, es el mismo, pero al punto que te quiero llevar es que Dios no va a intentar salvarte y te va a dejar. No, Dios te va a salvar porque te va a salvar. Tal vez ese es el punto donde necesitamos entender que ese es el plan de Dios y esa es la salvación que Dios está dispuesto a darnos, aunque ya murió, aunque ya resucitó y pareciera que tiene que hacer otras cosas más para que nosotros seamos salvos. Pero te digo algo, Dios está dispuesto a hacerlo porque el plan de Dios es salvarlos. Propósito. Este libro parece haberse escrito con un propósito triple. 1. Mostrar a Israel y a las naciones la magnitud de la misericordia salvadora de Dios mediante la predicación del arrepentimiento. Jonás 3, 4 y 10. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, predicando diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y vio Dios lo que hicieron, que se arrepintieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dentro del propósito encontramos que son 3 mensajes más o menos que podemos entender en esta parte. El primero es para mostrar a Israel y a las naciones la magnitud de la misericordia de Dios mediante la predicación del arrepentimiento. ¿Cómo entendemos eso? Comenzó Jonás a entrar a la ciudad, lógicamente en Nínive, y camino de un día, y empezó a hablar de que aquí a 4 días
Nínive iba a ser destruida. Nínive era una ciudad vecina de Israel, y nos damos cuenta que dice que Nínive creyó y proclamó ayuno. Digamos, Nínive no solo dijo creemos, sino vamos a hacer algo, vamos a ayunarle a Dios. Y dice que todos los habitantes de Nínive se dedicaron y se entregaron al cilicio, y el Señor, al ver cómo ellos se humillaron, cómo ellos se arrepintieron, cómo ellos proclamaron ayuno, cómo ellos estaban suplicándole a Dios, dice acá que Él se arrepintió. Ahora quiero hablar un poco de esa palabra arrepentimiento, del mal que había determinado hacer. Quiero que entendamos eso, porque he escuchado en muchos estudios bíblicos que Dios no se arrepiente, y empiezan que no, que sí, que aquí se arrepintió, y que tenemos que entender. Si vemos a Dios, Dios es, para actuar, es un Dios que decreta. Que es un decreto, es una palabra, es algo que Él dice y así va a ser. Es algo que Él se propone lógicamente, ya sea para castigarnos o para premiarnos, que también ya lo entendimos. Pero tenemos que entender de que Dios es un Dios misericordioso. Digamos, aunque Él ha decretado, pensemos, Él decretó la muerte de Jonás, pero Jonás en el vientre ora. Señor, cambia ese decreto. Digamos, el arrepentimiento no es que Dios mienta, no es el arrepentimiento que tenemos que ver acá. No es que Dios esté mintiendo, que Él sea hombre para que se arrepienta y falló y ahora no quiere fallar. No. El arrepentimiento que aquí está mencionando la Biblia es que Dios había decretado y cambió el decreto. Como dice, ya no determinó destruir la ciudad. Ese es el arrepentimiento en esta parte. Cambiar. Bueno, para que no entráramos tanto a debate, o para que los que les gusta debatir lo vean de otra perspectiva, es que Dios dijo entre 4 días y después dijo mejor ya no. Eso es todo. Pero Él no miente, pero sí, es que no estamos viendo si Él miente, estamos viendo que Él cambia el decreto porque ve al pueblo arrepentido. Dios lo hizo con Israel, lo hace hoy en día con nosotros, claro que sí, porque Dios no es un Dios malo. Él no quiere, Él dijo 4 días y como se arrepintieron, pero Él no toma en cuenta el sacrificio, no toma en cuenta, no, Él lo toma en cuenta. Es así. Así que necesitamos comprender esta parte en el punto 1 para que realmente comprendamos el mensaje que nos está dando, o el primer mensaje que entendemos a través del propósito. 2. Para mostrar mediante la experiencia de Jonás cuánto había caído Israel de su llamado misionero original: hacer una luz de redención para los que moran en tinieblas. Jonás 1:3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. En el punto 2 ya del propósito, realmente ver a la actitud de Jonás, que en vez de irse a predicar, huye para no hacerlo, nos demuestra cómo en general Israel había caído en una situación donde ellos necesitaban ser luz para Nínive y todas las naciones alrededor. Que Nínive y todas las naciones alrededor se dieran cuenta que en Israel se vivía una vida diferente porque estaban en obediencia a Dios. Pero no, en Israel se vivía también la rebeldía, el pecado. Moraban en tinieblas como que no hubiera Dios. Entonces, cuando Jonás se levanta para huir, se toma como que en general, si Dios hubiera llamado a Pedro tal vez, o Juan, uno de que no era Jonás, iban a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos no estaban enfocados en agradar a Dios, sino estaban enfocados en vivir en pecado, en vivir haciendo lo malo. Así que Jonás huye de la presencia del Señor y se va a Tarsis. Entonces, esa huida nos da a entender el pensar general de toda la gente. Como les decía hace un momento, si no hubiera llamado a Jonás, hubiera llamado a alguien de Israel, hubiera hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno, veámoslo así, no tiene solvencia, cuando hablo de solvencia, por ejemplo,
me invitaran a hablar de matrimonios y yo tengo un matrimonio malo, eso lógicamente me descarta a mí porque no tengo solvencia para hablar cómo debe ser un buen matrimonio. Aunque sí debería haber solvencia. Y les digo porque tenemos que entender que si yo hago lo correcto en mi matrimonio, pero podríamos decir, la otra persona que es mi esposa no lo hace, eso no me desacredita a mí para poder hablar. Pero eso a veces no lo entienden muchos ministros o predicadores, sino que simplemente porque la esposa lamentablemente habló mal del esposo o por alguna razón, hay muchas razones por que Satanás ha envenenado su corazón, hay razones porque ella lo está haciendo en venganza o cuestiones que a veces pasan en el matrimonio. Y las personas o los oyentes no entienden eso. Entonces dicen, no, él no está solvente para hablar cosas de matrimonio, porque miren su matrimonio. Entonces, quiero que entendamos eso. Cuando alguien no está solvente, se siente, lógicamente, a menos que practique muy bien la hipocresía, se siente hasta bien hablar de las cosas que no está solvente. Pero cuando uno no está solvente realmente y haciendo conciencia, ¿cómo le voy a decir a alguien, quita la paja de tu ojo si yo tengo la gran viga? ¿Cómo le voy a decir a alguien, no hagas esto porque yo lo estoy haciendo? Entonces, eso nos desacredita, no porque la gente lo diga, nos debería desacreditar por nuestra misma conciencia, que no puedo decirle a alguien, busca a Dios si yo no lo busco. Entonces necesitamos comprender que necesitamos estar en comunión con Dios para no huir de su presencia y no querer hacer lo que Dios... No, necesitamos estar en comunión con Dios para hacer lo que Dios quiere que hagamos y poder ejercer el trabajo que Dios quiere. Eso es lo que aprendemos en el punto 2. 3. Para recordar el Israel descarriado que Dios en su amor y misericordia le había enviado no solo un profeta, sino muchos profetas fieles que proclamaron su mensaje de arrepentimiento para prevenir el juicio inevitable por el pecado. Sin embargo, a diferencia de Nínive, Israel había rechazado a los profetas de Dios y su invitación al arrepentimiento y recibir misericordia. En el punto 3 del propósito entendemos cómo Dios le recuerda a Israel a través de Jonás que no solo les había mandado un profeta, no que varios profetas, digamos, la insistencia de Dios, dejen de hacer lo malo, ya no pequen, busquen, digamos, esa insistencia la encontramos consecutivamente dentro de la Biblia. Y si nos damos cuenta, desde el pecado de Adán y Eva, parece que Dios está persistiendo y hablándole a la humanidad desde aquel entonces hasta nuestros tiempos. Que dejemos lo malo, dejemos el pecado, dejemos la maldad, que no lo practiquemos, que no sigamos el camino de Adán y Eva consumiendo el pecado, que no lo hagamos. Entonces el Señor a través de Jonás les está recordando a ellos cómo Él está persistiendo con profetas fieles, personas que de cierta manera se han negado a vivir una vida como los demás con tal de llevar el mensaje de Dios, que reconozcan su pecado y se arrepientan. Pero también entendemos que hoy en día y siempre ha sido gente tan cueruda, tan dura que no percibe la voz de Dios, sino nos ven como hombres pecadores y por ello nosotros no podemos decir nada. Pero tenemos que a veces esforzarnos, tenemos que a veces negarnos, tenemos que a veces hacer lo que otros nos hacen con tal de agradar a Dios y que su mensaje de evangelio y salvación, promesa que significa evangelio, siga llegando a las personas que tiene que llegar. Para que nosotros entendamos que realmente el juicio inevitable del pecado o las consecuencias que le venían a Nínive por pecar, también nos puede pasar a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer?
hacer lo de Nínive, arrepentirnos, buscar a Dios, dejarle a Dios plasmado que queremos una nueva oportunidad, pero aprovechar esa oportunidad para poder buscar a Dios y así valernos o aprovechar el arrepentimiento y la amplitud de la misericordia de Dios para que realmente podamos tener podríamos decir, esa nueva oportunidad que Dios nos está dando para poder hacer las cosas bien como a Él le agrada. Así que esto realmente nos deja todos estos mensajes. Espero que lo hayas entendido y espero que realmente lo pongas en práctica. Y para cerrar te comento, aquí en mi perfil de Josué Shum es donde doy las enseñanzas, 4 puntos básicos para entender cada libro de la Biblia. Ahorita estamos terminando Jonás y entramos a Miqueas, pero realmente quieres entender la Biblia. Y lo estoy haciendo con el fin de que muchos leen la Biblia, hacen esto, pero como a veces pasa de que no tenemos cómo tener algo para poder entender la Biblia, hoy bajo la introducción, bajo el autor, bajo el tema y bajo el propósito, nos da un panorama para poder entrar a la Biblia y poderla leer. También te recuerdo que en Cristo en la vida tengo ahí esta página para poder leer la Biblia. Ahí estamos leyendo la Biblia, ya vamos por Mateo 9 y te invito realmente, si a ti te interesa, también muchos dicen lee la Biblia, pues ahí leemos la Biblia y después doy un comentario. Trato de ser un poco breve, a veces me amplío un poco, pero no lo hago por querer causar molestia, sino lo hago por aclarar y para que entendamos que necesitamos comprender de la Biblia. Y realmente hoy en día no puedes decir quién me enseña la Biblia. Hoy a través de eso, ahí están los videos, puedes escogerlo, puedes empezar desde desde Mateo 1 inicia. Estamos, para que lo entiendan, estamos leyendo en leer la Biblia, estamos leyendo 2 libros de Mateo y 1 de Génesis, y así consecutivamente nos vamos a ir para poder abarcar toda la Biblia. A ver cuando terminamos, realmente estamos usando también la versión Dios habla hoy en lo que es Mateo del Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento estamos usando la versión Nueva Internacional. Te aclaro todo esto porque la verdad que esas versiones tienen bastantes cosas que evitan que yo me alargue en la explicación, y el objetivo es que realmente entiendan lo que la Biblia te está enseñando. Así que te bendigo en el nombre del Señor. Espero que entiendas que Dios ha puesto en mi corazón el esfuerzo de enseñarte la Biblia a través de estas enseñanzas que se están dando en mi perfil, y leer la Biblia también para que tú entiendas que el objetivo es poder alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos todos. Y te cuento, ya está en proyecto otra página que se va a llamar Liderazgo Cristiano. Desde ya, el plan es llegar a 600, 700 seguidores en lo que es Cristo en la vida, para poder pasar a ya lo que es liderazgo. Por lo menos estoy tratando de hacer esto. Te cuento, antes de terminar, digamos, en Josué, que es la enseñanza Josué Shum, en mi perfil, ahí tengo más o menos 1160 y algo de seguidores. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que ahora, leyendo la Biblia, por lo menos que la mitad de los 1000 y algo se interesen en leer la Biblia. Pero te digo que llegamos entre 600 y algo, empezamos a leer algo. ¿Por qué? El liderazgo, pues tampoco nos interesan todos. Liderazgo, pues por lo menos que salgan unos 300, 400, aunque sería bueno llegar a 800, a 700, ¿va? Pero el plan es que al llegar a esos números podemos empezar a entender lo que es el liderazgo cristiano. Digamos, si tú quieres empezar un ministerio, si tú necesitas tener cierto conocimiento bíblico para poderlo hacer. No se trata nada más, Dios me llamó y creo que me llamó y voy a empezar a hacer lo que a mí me creo que tengo que hacer. No, a veces necesitas que alguien te diga realmente cómo se sirve a Dios. Y ese es el plan del liderazgo cristiano. Te lo digo hoy en día porque estamos en este proyecto ahorita. Gracias a Dios ya las enseñanzas están avanzando, ya tenemos el material para hacerlo. Solo falta que lleguemos a iniciar los seguidores de leyendo la Biblia en la cantidad que te había dicho, para que iniciemos con liderazgo. Así que si esto te está gustando, conoces a alguien que le interesa
entender la Biblia, alguien que te interesa leer la Biblia y que alguien que le va a interesar el liderazgo, desde ya sígueme, busca los perfiles que te mencioné. El de enseñanza bíblica es Josué Shum, es perfil personal. El otro es Cristo en la vida. Igual yo soy el que organizo todo eso, pero igual lo tengo como Cristo en la vida. El fin ahí es leer la Biblia. Y si conoces a alguien de liderazgo, pues cuando salga también lo animas. El plan es que todos podamos tener este conocimiento. Mi objetivo es compartir lo que Dios me ha dado de esta manera, a través de estos videos, para que tú lo obtengas y puedas también ejercer un trabajo de excelencia a Dios con el conocimiento del Espíritu Santo, que es el que me ha dado todo esto. Y el objetivo es poder proyectar, dar mi granito de arena para aquellos que también quieren servir al Señor. Así que nos vemos en Miqueas.